Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos al braserillo que encendemos en la noche de este 18 de abril, después del paréntesis de la Semana Santa. Estamos ya enfilando la recta final de 4 años de legislatura en Castilla-La Mancha y en los ayuntamientos de esta región. Me refiero a lo más cercano, porque lo más próximo que tenemos es una nueva cita en las urnas, 4 años después, para elegir a los diputados en las Cortes Regionales y a los alcaldes y concejales de los 919 municipios de Castilla-La Mancha. Es por ello que de aquí a esa cita que todos los castellano-manchegos tenemos con las urnas y todos los habitantes de la provincia de Toledo el próximo 28 de mayo, el carácter del braserillo y los temas que abordaremos estarán centrados en la actualidad de la campaña electoral y sobre todo también en conocer, en acercarles a ustedes las propuestas de las distintas formaciones que se presentarán a esos comicios autonómicos y municipales. Y hoy es uno de esos días porque toca mesa de políticos, de representantes de 4 formaciones con representación en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, como es el caso de PSOE, PP, Izquierda Unida y Vox. Con 4 representantes de estos 4 partidos vamos a charlar y debatir hoy. Ya les presento y a los que les agradezco muchísimo en este mismo momento en el que estamos en plena campaña electoral, con una efervescencia plena, con mucho trabajo, con muchos actos, que estén aquí y que nos dediquen su tiempo en la noche de hoy. Charo García Caro, ella es alcaldesa de Camarena y va a repetir. Es así, Charo, ¿verdad? Va a repetir si quieren los ciudadanos. Claro. Va a repetir en la candidatura. Voy a intentar. Buenas noches. Eso es, buenas noches, Jesús. Eso es, voy a intentar volver a revalidar la alcaldía de Camarena y me presentaré con las mismas ganas y la misma ilusión que hace 8 años incluso. Secretaria de Igualdad del PSOE en la provincia de Toledo y también diputada regional, donde precisamente también podemos ver en esa candidatura el nombre de Charo. Así que te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Seguro que nos vamos a encontrar aquí. Bueno, tenemos también a un veterano de la política provincial. Él es Pedro Casas, el actual alcalde de Miguel Esteban. Don Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Y que además lleva 30 y... ¿cuántos años en la política? Pues llevo nada más y nada menos que 32 años en la vida municipal, 12 que he estado de concejal y 20 de alcalde. Y esta vez pues vamos a dar paso a la gente joven, que tenemos mucha y buena, para que Miguel Esteban se siga desarrollando adecuadamente. Pues nos parece muy bien, porque hay gente que lleva mucho tiempo en la política y decide dar otro paso o dar un paso atrás, ¿no? Como es el caso del secretario general del Partido Popular en la provincia de Toledo, que además está en plena confección de listas, que esto es muy complicado, ¿verdad? Así esto es. Vamos, están todos los partidos están así. Bueno, recibimos también por primera vez en nuestro programa a Mohamed el Mansouri. A ver si lo digo bien. Mohamed el Mansouri el Mouravet. Que Mouravet. Eso es. Pero te conocen todos como Moja. Mohamed. Oye, como resulte más cómodo. Nacido en la Comunidad de Madrid. Nací en Fuenlabrada. Pero vives en Toledo, en la provincia de Toledo, hace mucho tiempo. Vivo desde los 9 años. Ahora tengo 21, soy jovencito, estudio aquí en la universidad de aquí, estudio Derecho y aquí estoy haciendo tranquilamente mi vida y súper feliz. Pues candidato de Izquierda Unida. ¿Sí? Precisamente la candidatura de alguien que se sienta ahí donde estás tú, que viene como tertuliano habitual, Chema Fernández, que es el candidato número 1 de Izquierda Unida, y como representante de Izquierda Unida estás en este programa, cosa que agradecemos que vengas, de verdad. A vosotros. Y como ha dicho Pedro, pues que está muy bien que la gente joven acceda también a la política. Y otro joven con nosotros, José Javier Serrano, que es un habitual. ¿Lo he dicho bien? No lo has dicho bien. Pero vamos a ver. Serrano. Camacho. Eso sí. Vamos a ver, ¿por qué yo confundo a este señor? Es un nombre compuesto con alguien que yo conozco también dentro de la política, José Javier Camacho, ese señor. El caso es que al final... Pero es que también se equivocan hasta los de los guiones. Pues ahora hablaré yo con Pues ellos. no le voy a cambiar ya el nombre a partir de ahora, porque lo voy a poner aquí bien grande, José Javier Camacho, que es habitual y al que le cambiamos muchas veces el apellido, pero que él no cambia de partido, eso no lo hace, porque representa a Vox. Que no. Y es concejal del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte y es el candidato a la alcaldía de Vox por esta formación en esa localidad. Así que... Eso es, vamos bien, con ánimo y sobre todo con calma, que estas cosas hay que afrontarlas siempre con tranquilidad. Él es un hombre calmado. Sí, sí. Pues José Javier Camacho, que es verdad que muchas veces le cambiamos, y además me lo ha cambiado aquí un compañero ahora mismo, fíjate. No te quiero cambiar yo el apellido de tu padre. Y además, lo que vamos a hacer va a ser hablar de actividad política, que es la que tienen los 4, Mohamed, Charo,
José Javier y Pedro, en estos momentos, como digo, en plena efervescencia, en plena configuración y casi a un paso de que entre el día 12 de mayo la campaña electoral de lleno. La verdad es que el avispero, por así decirlo, político en la región y en la provincia pues está muy, digamos, alborotado. Ya estamos, o hace semanas que estamos en plena pre-campaña electoral, ya son muchos los actos de pre-campaña que se están realizando en nuestro territorio autonómico, actos políticos que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de la región y de la provincia de Toledo, y todos ellos encaminados a conseguir la confianza de ustedes, los electores, de los ciudadanos, en los mítines, que no son otra cosa que eso. Ahora se habla de actos políticos, de encuentros, de comidas de simpatizantes, pero claramente lo que son todas estas acciones son los clásicos mítines para escuchar a los candidatos y candidatas, bien sea a la presidencia de la región o a la alcaldía de los distintos municipios, y la verdad es que pues hay mucho movimiento. Si hablamos de los candidatos regionales, kilómetros se están haciendo junto a sus equipos correspondientes, recorriendo de cabo a rabo las 5 provincias Castilla-La Mancha y Gas, y cada día más, poco a poco, va creciendo también en cada localidad o bien la presentación de candidatos o la puesta de largo de un futurible alcalde o alcaldesa, y entre medias pues las declaraciones, la lucha dialéctica, las propuestas, lo que cada uno desea hacer si gobernara, y las encuestas en las que nos vamos a fijar y que hacen referencia a la intención de voto en Castilla-La Mancha y que ofrecen diversas intenciones de voto para uno u otro partido a las elecciones para la presidencia de la región. Ahí nos vamos a quedar solo. Lo cierto es que se están realizando bastantes sondeos, la mayoría encargados por los medios de comunicación. Desde nuestro último braserillo se han dado a conocer varias de estas encuestas electorales. Nos quedamos con las últimas, las de ayer y la última semana, y que vamos a analizar con nuestros 4 contertulios, a los que les pido, antes de verlas en los gráficos, una primera valoración. Charo, ¿tú qué opinas de las encuestas, de los sondeos? Bueno, pues hay que cogerla, yo creo que con bastante prudencia, visto lo visto, y luego viendo los resultados que arroja realmente la cita electoral. Bueno, pues hay que cogerlas con bastante prudencia, porque bueno, en muy poquito tiempo puede variar mucho, o quizá no recoge el sentir mayoritario, y bueno, pues no se sabe. Yo las cojo siempre con mucha prudencia, todos los datos que las dan. Coges ahí de puntillas, ¿no, Pedro Casas? ¿Y cómo las acoge Pedro Casas, bueno, el sí, Partido Popular? A mí también creo que el tema de la prudencia en lo que es las estadísticas, las encuestas, eso es proverbial, hay que tenerlo. Pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte, yo creo que iniciamos la legislatura con una desventaja importante en el tema estadístico, en las encuestas, pero poco a poco es evidente que la tendencia está clara. Hay una tendencia clara hacia el centro derecha y hay una tendencia clara de baja de prácticamente lo que es la izquierda. En este sentido, cada encuesta que se está haciendo da más nítidamente las posibilidades que tiene, en este caso, el Partido Popular de hacerse con el gobierno en Castilla-La Mancha. Eso es importante, es una tendencia que cada vez se está consolidando más. Como decía aquel comparando la luna, bueno, yo creo que hay una organización que está en cuarto menguante y otra que está en cuarto creciente. Bueno, Mohamed Mansouri. Ahí lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho bien. ¿Qué opinas de las encuestas donde precisamente hay partidos que no aparecen en las encuestas, digamos, más generalistas y regionalistas? Coincido con mis compañeros en que hay que ser prudente, principalmente porque para algunos puede ser utópico y para otros puede ser una mera quimera. Lo que hay que tener en cuenta es que las encuestas muchas veces fallan. Yo esperaría a las votaciones y a partir de ahí empezar a trabajar por el bien de Toledo, el bien de Castilla-La Mancha o el bien de España, cuando toque. Claro, es que es una frase, ¿no, José Javier Camacho, muy manida, la de la última encuesta, la mejor encuesta es la del día de las elecciones, ¿no? La de las urnas. La de las urnas, pero sobre todo. Últimamente es que nunca hemos vivido en los medios de comunicación tal número de sondeos que se están realizando. ¿Qué valoración hace Vox? Nosotros en general sabéis que las acogemos con, no sé si decir prudencia o incluso en algunos casos hasta cierta desconfianza, ¿no? Porque entendemos que algunas de ellas están dirigidas
con determinadas intenciones. Y bueno, pues tampoco solemos comentarlas demasiado, porque al fin y al cabo tenemos nuestras propias sensaciones, nuestros propios estudios, y al final para nosotros es un análisis relativamente sencillo, y es que solamente hay dos opciones para Vox, y es que tenga un muy buen resultado o un resultado grandioso. No hay otra opción. Por tanto, yo creo que encaramos esto con cierto optimismo, digan lo que digan las encuestas. Bueno, señores, una de esas encuestas encargada por el diario El Español, que dirige Pedro J. Ramírez, junto con el digital Castilla-La Mancha, a la empresa Sociométrica, arrojaría el dato de que Emiliano García Paje, porque esto es algo en lo que coinciden todas las encuestas, y ahí tenemos el primer gráfico. Ese es el resultado del último sondeo que ha realizado El Español, de que Emiliano García Paje podría perder el gobierno de Castilla-La Mancha, pero gana las elecciones, pese a superar al PP por 1,6 puntos. Titulaba El Español que el PSOE sufriría un descalabro de 5,3 puntos en la región para que el líder popular Paco Núñez gobernara si alcanzara un acuerdo con Vox. Esa fue una encuesta del pasado 14 de abril y ayer lunes 17 de abril el diario El Mundo, vamos a ver ahora ya otro gráfico, publicaba ese nuevo sondeo que ahí tienen en sus pantallas, con un resultado muy parecido, ahí lo vemos. El Mundo titulaba ayer que Paje perdería la mayoría absoluta, ganaría las elecciones, pero perdería la mayoría absoluta y se abriría la vía a un gobierno de PP y Vox en Castilla-La Mancha. Hablaba ayer lunes el Mundo del desgaste de la marca PSOE que se llevaría por delante al actual Ejecutivo Autonómico. Y en el gráfico de esa encuesta del diario El Mundo vemos que el PSOE ganaría las elecciones autonómicas, como digo, con un 40,6% de los votos. En azul vemos un porcentaje del 36,6% de los votos a favor del Partido Popular y un 10,8% a favor de Vox. Son los tres partidos que aparecen con un tanto por ciento más mayoritario, lo que dejaría también en estos tres partidos la representación política en las Cortes regionales y tras un hipotético pacto entre PP y Vox, la gobernabilidad quedaría en manos de la derecha, según esta encuesta de Sigma 2 para El Mundo, en la que el PSOE perdería así su actual mayoría absoluta, que en estos momentos, vamos a recordar, mantiene con 19 diputados, y para ilustrarles con otro sondeo más, pues nos quedamos con el realizado también el pasado 14 de abril por la empresa Idus3, sondeo, ahí le tenemos, encargado por el PSOE de Castilla-La Mancha, y que en el gráfico nos muestra, en este caso, una clara y arrolladora y contundente victoria del PSOE, del Partido Socialista de Emiliano García Paje, que podría conseguir entre 18 y 20 diputados. Es decir, que podría incluso alcanzar, según este sondeo, esos mismos 19 diputados de la presente legislatura, frente a la horquilla de 11-13 diputados que conseguiría el Partido Popular de Paco Núñez y la horquilla de 1 a 3 diputados de Vox. Coincide también este sondeo realizado por Idus3 en la desaparición de Ciudadanos del espectro político regional, de la entrada de Vox y de la no entrada de Podemos Izquierda Unida y otras formaciones, con una rotunda victoria del PSOE que revalidaría así otros 4 años más de gobierno socialista en lo que sería la tercera legislatura consecutiva de García Paje. Y más que seguro que habrá más encuestas, Charo. Bueno, hasta más o menos están todas, coinciden en algo, que gana el color rojo, ¿no? Gana el PSOE de Paje. Claro, lo único que está claro es que en Castilla-La Mancha, como muestran las encuestas, solo hay dos opciones: o que gobierne Emiliano García Paje o que gobierne la coalición Vox-PP. En ningún caso el Partido Popular es ganador de las elecciones y bueno, pues fíjate, con tan poquitos días de diferencia, la diferencia tan abismal de una encuesta y otra. Por eso decía cogerlo con cierta prudencia, esos datos, pero lo que está claro es que el líder mejor valorado de Castilla-La Mancha es Emiliano García Paje, eso no queda ninguna duda, independientemente de la encuesta que podamos mirar, y que es el que mantiene los mejores datos gracias a estas políticas que están haciendo que Castilla-La Mancha esté en el centro de la política y del pensamiento y el corazón de Emiliano García Paje. Eso es incuestionable y no está fuera de ninguna duda, y a nadie yo creo que nadie puede dudar de ese liderazgo que tenemos en Castilla-La Mancha con el presidente
y tiene enfrente, bueno, pues Paco Núñez desnortado completamente, que ni tiene proyecto, lo único que se dedica es a insultar, que bueno, parece que, es que no ha iniciado la campaña electoral y lo único que tenemos en el adversario político es un contrincante que solo se dedica a insultar y a decir barbaridades, fakes, mentiras y bueno, insultos, que parece que eso... Bueno, sí. Pedro, ¿qué Yo también he tenido posibilidad de analizar las encuestas. Me refiero un poco a ellas, pues un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Creo que hay un partido en concreto que tiende a aumentar, a subir. Es el Partido Popular, es una cosa clara. Yo creo que hay que ver solamente los actos donde vamos y dónde estamos, la acogida de la gente y demás. La acogida que tienen nuestro candidato Paco Núñez, es una persona joven, con ganas, con mucho ímpetu, con ganas de trabajar, ante un candidato ya prácticamente saturado, quemado, fuera un poco de la política actual en ese sentido, y prácticamente de las 3 encuestas que hemos analizado aquí, que hemos visto, solamente en una, que lo has dicho tú, Jesús, claramente, una encuesta del PSOE, que eso encargada por el PSOE. Encargada por el PSOE, que eso es más un deseo que una realidad, porque no hay ninguna en España que dé esos resultados. Bueno, es que hay incluso periódicos como el Diario.es o Público que dan la victoria al Partido Socialista de Castilla-La Mancha, pero son periódicos que no tienen una ideología, digamos, más cercana al Partido Popular, por así decirlo. Yo no quiero hablar de ideología en los medios de comunicación, ¿no? Que dan la victoria al Partido Socialista y que también dan esa subida al PP. Si yo quiero retomar un poco lo que decíamos al principio, a mí me gusta también la moderación. Realmente la verdadera encuesta la haremos el día 28, el 28 de mayo. Pero yo creo que el Partido Popular en estos momentos está en condiciones de poder disputarle incluso la hegemonía de votos al Partido Socialista. Sin necesidad de votos. Por equipo, sin necesidad de votos. Por equipos, por candidatos, por empuje y por renovación. Sí. A ver, Mohamed, candidato por Izquierda Unida. ¿Qué piensas de que no aparece Izquierda Unida, Unidas Podemos, las posibles coaliciones, las posibles confluencias que se están preparando y que va a haber también, ¿no? Al final, la mejor encuesta, como ha dicho mi compañero, es la del 28 de mayo. ¿Pero por qué crees que no se refleja la presencia de vuestro partido? Principalmente creo porque estas encuestas no son del todo realistas, al fin y al cabo. Las elecciones todavía no han sido. Seguiremos trabajando para que la gente nos escuche, que sepan que estamos con ellos, que queremos ayudarles y vamos a defender todos los derechos, ya sean sociales, económicos o de cualquier otra índole, y la gente acabará acudiendo a nosotros. Bueno, a ver, mójate un poco. En cuestión de PSOE, PP, Vox, esa presencia, Yo solamente, esa lucha que hay ahí y es tan equilibrada. Ha dicho una cosa el compañero que quiero mencionar y es lo de Vox. Es importante que el PP no gobierne con Vox, porque sería caer en un retroceso increíble y serían cómplices de perder el estado de bienestar en Toledo, incluso mínimo denigrarlo. Bueno, a ver, José Javier Camacho, sois el enemigo a batir. Hombre, lo que a mí me sorprendería el enemigo que no aparezca en ningún pacto, ¿no? Si no dijera Izquierda Unida eso, yo me preocuparía. O sea, que está bien. A ver, ¿cómo interpretas las encuestas, las que hemos visto? A ver, no soy, ¿cómo se llaman estos politólogos, no? Esta gente que analiza y tal, pero sí que es verdad que soy de números, soy de ciencias. Y lo que veo es una cosa, si os dais cuenta en esas encuestas, las variaciones todas responden a ese margen de error. Porque normalmente suelen tener un error relativamente pequeño, pero es un par de puntos porcentuales o 3, depende de la muestra, y eso puede cambiar completamente. O sea, yo lo que sí veo es que habitualmente pues los dos grandes partidos se han acostumbrado a repartirse los gobiernos, ¿no? Una vez uno, otra vez otro, y ahora se reparten hasta las encuestas, ¿no? O esta me toca a mí, esta te toca a ti. Bueno, yo, como decía antes, yo creo que eso hay que verlo después, hay que ver las tendencias, quizá los marcos generales, ver esos márgenes que están apretados, eso sí es cierto, o parece que lo es, pero que, bueno, veamos a ver cuál es el resultado y luego ya hablaremos. Bueno, al respecto de estas encuestas, y antes de terminar el primer bloque, también del desarrollo de la precampaña y cómo se está realizando tanto por uno como por otro partido, de los dos que ahora mayoritariamente tienen
por lo menos en las encuestas, mayor número de intención de voto. Me refiero a las dos formaciones, PSOE y PP, mejor colocadas en esas encuestas. Los dos partidos mayoritarios de la región se han referido a las encuestas. Vamos a escuchar a Paco Núñez, ayer en Toledo, tras presentar los hombres y mujeres que la van a acompañar, por cierto, en la candidatura, en su candidatura a la presidencia del Gobierno regional, Tras la presentación de los candidatos regionales, Núñez se refería a los datos que precisamente han arrojado estas encuestas. Paco Núñez. Y no se merecen que nadie les insulte como hace el Partido Socialista. Yo sé que está perdiendo los papeles el Partido Socialista y que la derrota, que es ya inminente, les tiene tremendamente nerviosos, pero yo les pido respeto, les pido calma, porque hace falta tener un gobierno sólido, que yo lo voy a traer a Castilla-La Mancha, pero también vamos a necesitar una oposición seria. Y hay que tener un poco más de calma, que yo entiendo el nerviosismo y la pérdida de papeles, que Emiliano García Paje no tiene mayoría absoluta. Y lo que dicen también es que cada vez está más lejos de esa mayoría absoluta y cada vez se aleja más. Y lo que dicen también es que la proximidad entre Partido Popular y Partido Socialista cada vez es más cercana y que por lo tanto la probabilidad de que el Partido Popular obtenga un voto más en las elecciones del 28 de mayo es cada vez más evidente. Por eso, porque lo dicen todas las encuestas, incluso alguna ya nos da por delante, pero porque todas las encuestas reflejan una tendencia en la que el Partido Socialista sigue bajando en votos y en la que la opción que yo represento, que es la del Partido Popular, sigue subiendo en votos, quedan algo más de 40 días para trabajar intensamente en ese proyecto de unidad en torno a Castilla-La Mancha que nos lleve a ganar las elecciones y que nos llegue a gobernar en Castilla-La Mancha. Bueno, y tras conocerse los nombres de la candidatura del PP ayer lunes, a las autonómicas en las 5 provincias que encabeza Paco Núñez, al que hemos escuchado por la provincia de Toledo, esta es la impresión que le dejó al secretario de organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, esa lista de Paco Núñez. Le vemos y le escuchamos. Es el cuarto movimiento de Paco Núñez para volver al punto inicial, que es el equipo que estaba o en la alineación o en el banquillo de la etapa de Cospedal. Y por lo tanto es una lista que no da ningún tipo de garantías para el progreso de Castilla-La Mancha. Las únicas garantías que da es para la estabilidad interna del candidato del PP, que ya está pensando en el día después. ¿Estás con tu secretario general? Que dice que la lista que ha presentado... Se están presentando listas todos los días, ¿eh? Mañana se van a conocer también las listas en Talavera. Eso es. No es que esté de acuerdo con Sergio Gutiérrez, que lo estoy también, pero es que además está de acuerdo incluso Miguel Ángel Rodríguez, que fue un diputado del Partido Popular esta legislatura, que todavía no ha terminado, y bueno, ayer mismo sacó él un artículo de opinión en el que decía que a esta candidatura del señor Núñez, diputado del Partido Popular, le falta liderazgo, le falta moderación y le falta madurez, autocrítica y liderazgo. ¿Por qué no va Miguel Ángel Rodríguez? No, algo lo dirá por alguna cosa, claro. Dice, no, es que también tengo el caso de varias personas del PSOE que no van en la lista, y no voy a nombrar las ciudades, las localidades, ¿no?, que están en esa misma tesitura. Yo entiendo, tú sabes muy bien, y Pedro Casas, lo lleva mucho ya en la política, tú también, que cuando no se va en las listas y cuando uno quiere ir, pues siempre... Pero bueno, o sea, que lo que acabas de decir estás totalmente en tu derecho de decirlo, pero que es verdad que podíamos... Es que aquí se ponen muchos ejemplos de personas que no van en la lista y que luego al final... Pero bueno, al final se habla de una lista continuista y muy pegada a Cospedal, ¿no, Charo? Lo que tú hayas dicho, es que al final, claro, sí. Si yo estaba intentando explicar mi argumentación, que bueno, pues al final lo que propone Paco Núñez es un Partido Popular que no tiene un proyecto para Castilla-La Mancha, y como así ha dicho un diputado del Partido Popular por Ciudad Real, que ahí lo dice, que falta liderazgo, y no lo dice el Partido Socialista, también lo dice el Partido Popular, porque es la realidad frente a un presidente, independientemente de lo que hayas dicho, Pedro, que dices que cada vez la ciudadanía está más hacia la derecha. Bueno, pues es que no es así, porque a los datos me remito, o la opción de gobernar en coalición. El Partido Popular nunca jamás, en ninguna encuesta, ni en las más favorables a vosotros que hayáis cocinado con la mejor de las especias, sale Paco Núñez por delante de Emiliano García Paje. Entonces, bueno, pues yo creo que es que escuchando a Paco Núñez no tiene sentido ninguno. Bueno, todo eso. Pedro.
Vamos a irnos a publicidad, pero por alusiones, sobre el tema de la lista de Paco Núñez. Bueno, me parece a mí que son unas listas, lógicamente, pues cuando ocurren estos eventos y se publican, pues siempre el que, como tú bien has dicho, el que no va, pues siempre... Pero eso es normal. Ha habido veces que he tenido que ir en una lista, otras veces no, siempre está a una disposición del partido y lógicamente yo creo que los elementos que lleva y la gente que lleva Paco Núñez es la que él desea para desarrollar su programa, un programa que se va a presentar el próximo día 21-22, que es el sábado, va a haber un acto específico con la sociedad civil de toda Castilla-La Mancha. ¿Le presenta el presidente de Andalucía? Si va a venir el presidente Juan Manuel Moreno, va a venir también Bonilla, a ratificar un poco ese programa. Y yo creo que las candidaturas son buenas candidaturas, todos son buenos candidatos, gente joven, gente pegada a la tierra, gente que es representativa en sus provincias. Y bueno, oye, en esto hemos oído, pues yo también tengo muchas experiencias de ese tipo y he oído, pues en otras cosas, incluso cosas muchísimo más dramáticas. Pedro Sánchez viene, ya que hacemos campaña y de anuncio, Pedro Sánchez viene a Toledo a apoyar a Milagros Tolón, a la alcaldesa y candidata también a la alcaldía de Toledo. ¿Qué día es? Bueno, ahora lo buscamos, porque vamos a publicidad y lo decimos enseguida, para que no nos falte y no les falte a ustedes ningún dato. Enseguida, con Vox y con Izquierda Unida, vamos a adentrarnos en el siguiente bloque, porque ya vamos a hablar de propuestas a nivel regional, que ya estamos escuchando en boca de los candidatos, pero bueno, a ver qué tienen que decir nuestros invitados hoy aquí en el Braserillo. Y es cierto, yo os gano en esto de la profesión periodística, en cuanto a años, porque llevo 40 que he cumplido ahora y siempre ha habido esos dimes, diretes, y cuando uno no va en todos los partidos, esto existe en todos los partidos, cuando va uno en la lista, cuando no va en la lista, pero eso ocurre y seguirá ocurriendo más allá de incluso cuando no estemos aquí en este mundo. Hablaremos de propuestas enseguida aquí en el Brasil y de muchas cosas muy interesantes en este programa de este martes, reiniciando también y, como decimos, en plena clave electoral. Estamos haciendo este programa aquí, el Braserillo. Con José Javier Camacho, de Vox, con Mohamed El Mansouri, pero le voy a llamar Mohamed, candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Toledo, por Izquierda Unida, por esa formación, con Charo García Saco, del Partido Socialista, y con Pedro Casas, del Partido Popular. Hemos analizado las encuestas, cada uno tiene su opinión, pero vamos a hablar de propuestas a nivel regional que ya estamos escuchando, como antes decía, en boca de los candidatos. Una de las más contundentes la ofreció el actual presidente de Castilla-La Mancha, García Page, y tiene que ver con puestos de trabajo, con empleo. Page aseguró en un acto el pasado domingo en Cuenca que cuando empezó a presidir la región, las cifras del paro se situaban en unas 300.000 personas en situación de desempleo, recordando que prometió 100.000 empleos que, según Page, se han creado en esta legislatura, y comprometiéndose a crear 100.000 más para la próxima legislatura. De esta manera lo dijo el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Sabe alguien, por ejemplo, que cuando yo empecé de presidente el porcentaje de paro en esta provincia era del 24%? Hoy está en el 8%. 3 de cada 4 personas que han salido del paro lo han hecho en estos 8 años de gobierno del Partido Socialista. 3 de cada 4. 3 de cada 4. Porque podríamos tener mejores hospitales, mejores institutos, mejores carreteras, pero no tener una solución al problema esencial que mueve toda la maquinaria, que es el empleo y la capacidad de la gente por hacerse a sí mismos y por valerse por sí mismos. Pero, amigos y amigas, cuando entré de presidente, el paro había llegado unos meses antes a 300.000 parados en esta tierra. Y prometí 100.000 empleos. Me dijeron, estás loco. Hace unos años, ¿estás loco por prometer tantos empleos? Que los hemos creado, que hemos creado 100.000 empleos, y os comprometo hoy aquí en Cuenca, y en la próxima legislatura otros 100.000 empleos que vamos a crear. Charo García Saco, vaya órdago de tu jefe de filas, ¿eh?
Bueno, Promete 100.000 empleos más. Era órdago hace 8 años y tenemos 100.000 parados menos que cuando gobernaba la señora Cospedal. Así que no fue un órdago, es una realidad y ahora, bueno, pues es un compromiso del presidente Emiliano García Paje que los compromisos los cumple. En los datos que ha salido del paro tenemos 7.500 personas menos en el paro que hace un año y, bueno, pues tenemos más diálogo social, hay más empresas que vienen a instalarse en Castilla-La Mancha, hay más crecimiento económico, hay más impulso en la actividad empresarial y económica en Castilla-La Mancha y eso es gracias a las políticas que pone en marcha el presidente Emiliano García Paje en estos años en la región. Así que esto no es un órdago, sino que es el resultado de una política efectiva en Castilla-La Mancha. Voy a dar un salto porque he dicho que iban a hablar primero Vox e Izquierda Unida. Esta es la propuesta que hemos escuchado más contundente de las últimas horas. Se producía el domingo, crear 100.000 puestos de trabajo más en Castilla-La Mancha, que ha defendido aquí Charo García. Vox presentaba este pasado domingo en Toledo la campaña Cuida lo tuyo, con el candidato regional David Moreno, la candidata a la alcaldía de Toledo Inés Cañizares, y también junto al diputado nacional Iván Espinosa de los Monteros. Campaña y programa que basará Vox en conservar las tradiciones, las raíces, la cultura y sobre todo resolver los problemas del día a día y en convertirse también en un instrumento al servicio de los ciudadanos. Decían en esa presentación de esa campaña Cuida de lo tuyo, los hombres y mujeres de Vox, que es un proyecto comprometido en la defensa de la vivienda, de la familia, de los barrios, de la comunidad y de la nación. Una apuesta, José Javier Camacho, que apuesta sobre todo por las personas, ¿no? Y por como decía Iván Espinosa de los Monteros, por los problemas del día a día, de los problemas más cercanos, ¿no? Claro, mira, el primer bloque del programa hemos estado hablando sobre cómo los dos grandes partidos transmiten unos mensajes para decirle a la gente que van a ganar ellos, pero no habían dicho nada sobre las propuestas que hacen para mejorar la vida de la gente. Yo tengo que recordar que en principio un político es un señor o señora que se presenta para intentar mejorar la vida de sus vecinos. Y de eso se trata, Cuida lo tuyo. Se trata no ya solo de las tradiciones, sino de las cosas del día a día. Al final estos son unas elecciones eminentemente municipales también en toda España. Y esa es la administración más cercana. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues, por ejemplo, hablábamos, ya que lo mencionabas, en este acto de Toledo, decía nuestro candidato David Moreno, estábamos en el Cigarral de Caravantes, una vista espectacular de Toledo, y decía, cuando yo era pequeño me traían de excursión a Toledo. Y siempre había un ratito, después de visitar los monumentos, donde nos dejaban a los niños pues corretear un poco por allí, por las calles, y no pasaba nada. ¿Alguien se imagina a día de hoy, no sé, dejar a un niño solo en un parque? Es algo que no es concebible. Son cosas que han cambiado mucho la vida que tenemos. Y la campaña se trata de eso, porque es la administración local, la más cercana, la que tiene que dar esas soluciones para que vuelvan a tener nuestros barrios y nuestros pueblos una vida. Me refiero a otro caso. Hace muy poco, por mi trabajo, estuve en Talavera. Talavera, que en fin, yo creo que ha sido una ciudad comercial, por lo menos ha sido, espero que pueda seguir siendo. Vamos a seguir siendo. Pues me costó trabajo encontrar un bar para tomarme un café. Me costó trabajo porque había muchos locales cerrados. Pues una administración local tiene que crear las condiciones, una administración cercana, también la regional, para que eso despierte. Entonces tenemos unas ciudades, unos barrios, unos pueblos que han perdido no solo esencia, sino también su medio de vida. Y a eso se refiere la campaña. Pues está muy bien resumido, lo ha hecho Charo, lo ha hecho el representante de Vox, el señor Camacho, y por su parte Unidas Podemos, porque voy a conocer ya la propuesta de Unidas Podemos, la coalición de izquierda formada por Izquierda Unida y Podemos, que destaca en su propuesta, pues en su programa para gobernar Castilla-La Mancha, a la sanidad y al medio ambiente como ejes fundamentales de su programa para que crezca el avance también en los servicios públicos y que el medio ambiente entre a liderar el gobierno de Castilla-La Mancha, trabajando para, entre otras cosas, por ejemplo, proteger el agua a través de medidas de gestión sostenible que acaben con la especulación y con ayudas que promuevan la agricultura ecológica. Mohamed, medio ambiente, servicios sociales, sanidad, esos son los ejes importantes de vuestro programa. Sí, quería hacer un comentario primero al compañero de Vox, que es que ha dicho algo que a mí como joven me fastidia bastante,
Y es que, al fin y al cabo, lo que le importa a Vox es que encontremos bares para poder tomarnos un café tranquilamente, cuando el mayor problema que tenemos los jóvenes de hoy en día es poder encontrar una vivienda con alquileres dignos, en el que todos podamos pagarlo y no tengamos que estar sufriendo todos los meses para llegar a fin de mes o tener que estar tirando de los tapes de nuestros padres. Ese es el principal problema que tenemos hoy en día los jóvenes, y los que no son jóvenes también, que ahí está lo triste. Luego, con respecto a lo del empleo que ha dicho Paje, y sí, aquí aludiendo a la compañera, 100.000 empleos son, pero hay que ver la calidad del empleo también, porque muchas veces son empleos precarios. Obviamente tú estás dado de alta y no figuras como desempleado, pero aún así un empleo precario yo creo que no es digno para nadie, así que prometer 100.000 empleos precarios más no es justo No es para... así. No es justo para los... Son 100.000 empleos más. El calificativo lo has puesto tú. Sí, pero dando cuenta de la realidad es echando otra. por tierra ya un compromiso firme del Por supuesto que no, presidente, por supuesto me que no. parece ya incluso fuera de Yo lo lugar. que he hecho por tierra es el tipo de contrato que tenemos, porque... Bueno, pues habrá de todo. Por En la supuesto. viña del Señor, claro está. Por supuesto, pero está comprometiendo 100.000 empleos más y 100.000 empleos más de los que había cuando estaba gobernando Cospedal hay en Castilla-La Mancha. Bueno, pues yo lo que quiero que ya, se comprometa... ya criticar el compromiso del presidente cuando ha sido capaz de ponerlo No critico en el marcha. compromiso, lo aplaudo de hecho, pero Perfecto. quiero que se comprometa a revisar esos contratos laborales, todos, incluidos las ETTs. Porque hay un montón de empleados en ETT que no saben si van a dejar de trabajar mañana o la semana que viene, y en esas circunstancias no puede vivir nadie. ¿Y cómo crees, Mohamed, que debería ser ese empleo para que no fuera precario, deprimente, Primero, con para contrato muchos jóvenes, indefinido. pero sobre todo de calidad? Primero, con un contrato indefinido. Eso Que es exista así. un contrato Que indefinido. exista un contrato indefinido Después. y que la gente no esté pendiente de si va a poder trabajar el mes que viene o no. Luego, una subida del salario mínimo interprofesional es necesaria. Es necesaria, mínimo de un 60%, para que la gente pueda vivir en condiciones. No, sí, en eso lo basas, ¿no? Sí, en eso, y que haya una mejor estructura de empleo ya en Castilla-La Mancha en general. Que no todo sea empleo basado en turismo, por ejemplo, como propone aquí Milagros Torón en el casco. ¿Qué otro tipo de empleo? Un empleo en el que se invierta más en cualidades que tiene Toledo, por ejemplo en el mazapán, en cosas que tenemos aquí típicas. Más empresas de mazapán. Más empresas de mazapán. Artesanales en general, exacto. O sea, en el que se promueva además el trabajo en Toledo por lo que tiene en sí. Permíteme, pero estás hablando, llevas un buen rato hablando de empleo, pero no hablas de empresarios, que son los que dan empleo. Porque Paje tiene que facilitar que vengan las empresas. Paje no da puestos de pero no a costa trabajo. de la Paje gente. lo que hace es facilitar como gobernante que aquí se instalen empresas, que haya menos burocracia, como está ocurriendo, por ejemplo, con el mundo de la logística, y que eso dé trabajo. Porque sé que tu partido siempre ataca mucho al tema de la logística. Bueno, pero permíteme, prefiero que estén en Castilla-La Mancha antes que estén en la Comunidad de Madrid. Sí, yo también. Esas empresas. Izquierda Unida estoy seguro de Claro, que también, pero con condiciones vale, pero dignas. cuando hablemos de empleo, creo que es justo hablar de empresarios, Claro. que son los que facilitan. Mira, el acaban de trabajo. aprobar ayudas, 3 millones de ayudas para el autoempleo, para ayudar para la puesta en marcha del autoempleo, y 12,5 millones de euros para la consolidación de los proyectos de personas trabajadoras autónomas. Entonces, bueno, que digas que son empleos precarios, ¿no? Sí, Pues sí. están creando, eso también es creación de empleo. Pero yo lo que quiero es que Paje también se comprometa a revisar todos esos contratos laborales y que se percate y procure de que todas esas personas que trabajan están trabajando en condiciones dignas. Vale, yo creo que es una buena inquietud de los jóvenes, en este caso de Mohamed, ¿no? Que por su parte, ¿no? Pues que se active el empleo y que sea de calidad, ¿no? Que es lo que se busca. Bueno, hemos escuchado las propuestas de Vox, más o menos. Luego podéis, luego hacemos tertulia. Charo, del Partido Socialista, que la verdad que Paje ha dejado un titular fantástico para el debate, pero en cuanto a las propuestas del Partido Popular de Paco Núñez para Castilla-La Mancha, bueno, haciendo el resumen que hemos hecho de los 4 partidos, nos hemos quedado con la insistente apuesta del líder del PP, que sigue defendiendo un proyecto en el que bajará impuestos y simplificará la burocracia, pero que sigue haciendo especial hincapié en apostar por una alianza con las comunidades vecinas de Madrid y Andalucía, donde también, por cierto, gobierna el PP, para poner en marcha un eje que facilitará que la salida desde Castilla-La Mancha hacia Portugal y el Levante esté conectada, llena de acuerdos y de atracción empresarial y económica. Es un proyecto que, según Núñez,
que contempla el desarrollo de nuevas zonas logísticas para consolidar nuevos empleos y más riqueza en toda la región, con especial hincapié en el eje de la A5, con un desarrollo de la industria logística que consolidará ese eje de crecimiento del sur de Europa, en el que Castilla-La Mancha, según Núñez, será, Pedro Casas, protagonista. Bueno, sí, salía Emiliano García Paje diciendo que había mejorado y que había bajado las cifras del paro. 100.000, venimos de un contexto que era de María Dolores de Cospedal, que era un contexto económico con una crisis galopante y demás, y claro, Esto tampoco ha sido fácil, de 6.000 millones que tenía la Junta de Presupuestos a tener ahora 12.500, pues la verdad es que da para mucho. Pero hay una cosa importante de todo, que lo has dicho tú, Jesús, que lo has dicho tú. Vale. Lo importante aquí es el tema empresarial. Es fundamental para generar puestos de trabajo y puestos de calidad y demás. El tema del autónomo está bastante tocado porque Castilla-La Mancha ha perdido autónomos, no ha mejorado, ha perdido autónomos, y eso hay que hacérnoslo mirar. Lógico que, por tanto, si queremos crecer, como dice el candidato del Partido Popular, Paco Núñez, estamos tratando de buscar las sinergias, de unirnos. Somos una región que estamos a medio camino entre Andalucía y Madrid, y lo que hay que hacer primero es igualar el tema fiscal. Habrá que igualarnos con ellos para que esas empresas que ahora se están instalando en Madrid se puedan instalar también aquí en Castilla-La Mancha y generen riqueza y puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que del 100% del capital extranjero que viene a España, el 70% se asienta en Madrid y el 1% en Castilla-La Mancha. No sé si llegamos siquiera al 1%, no sé si llegamos. Para bajar el paro, para tener empleos de calidad, necesitamos bajar impuestos para que se asienten las empresas. Eliminar algunos. Eliminar a otros, bajarlos sobre todo, y con esas sinergias, lógicamente, las empresas, yo creo que aumentarán aquí las posibilidades de sentarse en Castilla-La Mancha. Charo, ¿qué tienes que decir a esa propuesta? Bajar impuestos y luego los servicios fiscal. Se dan con una varita mágica. Entonces, además, somos de las comunidades autónomas que tenemos la fiscalidad más baja de España. Entonces, bueno, incluso lo dijo la señora Ayuso el otro día. El señor Núñez solo baja impuestos, pero luego quiere siempre más servicios, más ayudas. Yo no sé cómo lo va a hacer, porque bueno, pues ese es el milagro de los panes y los peces, porque quiero recordarle al señor Núñez y ya Pedro, a ti por extensión, que los servicios públicos se dan con el dinero público, y si viene menos dinero público se puede dar bueno, pues unos servicios sociales de calidad, tener una sanidad de calidad, o tener esas ayudas a autónomos que dices que está muy tocado, pero el presidente Emiliano García Paje aprobó unas medidas para los autónomos justo con la pandemia, que ha sido una crisis también que ha tenido que torear y solventar el presidente Emiliano García Paje, con millones de euros que nunca se había dado, y el Partido Popular votó en contra. Entonces yo no sé si es que está muy a favor de las personas autónomas o no, pero bueno, votó en contra de esas medidas que han sido fundamentales, como las medidas que han salido ahora mismo para el establecimiento. Hay que tener un concepto importante de la gestión. Claro. Que el Partido Socialista hasta ahora, bueno, pues doblasteis la deuda, vosotros que tenéis hay un lema que nosotros siempre tenemos. Claro, la gestión la tenéis muy bien, pero doblasteis deuda. Hay que hacer más con menos. Hacer más con menos. Claro, no, pero vosotros doblasteis la deuda haciendo menos. Ahí sí que se os dio fenomenal. La deuda no la doblamos nosotros. No, sí. La doblasteis vosotros, que lo dejasteis en los cajones metido. 4 años de gestión y doblasteis la deuda y dejasteis los servicios públicos a la mitad. No hablen los dos a la vez, por favor, venga. Escuchamos a Pedro y luego a María Dolores de Cospedal, ¿cómo estaba la situación de Castilla-La Mancha? Claro, es que nos quedamos en María Dolores de Cospedal y no hablamos del señor Barreda. Claro, es que si no hablamos del señor Barreda, pues lo tenemos muy difícil. Claro, es muy difícil encontrarte todos los cajones como nos encontramos, y que una señora como María Dolores de Cospedal se le encendiera el pilotito y dijera, bueno, vamos a hacer un plan de pago a proveedores, y cobraron todas las administraciones, cobraron todos los autónomos y cobraron toda la gente. Pero ¿es sostenible con esa política fiscal de bajada para el ciudadano, para el autónomo? Porque se genera... ¿Es sostenible lo que dice Charo?
la gestión de los servicios lógicamente sociales. se ingresa muchísimo más dinero porque se genera mucho más trabajo, hay más riqueza y por supuesto se pagan más seguros sociales. Hombre, Pedro, y demás. El préstamo de pago a proveedores del Ayuntamiento de Camarena lo terminé de pagar yo el año pasado. Así, claro, se paga a proveedores. Hombre, es que esto ya me parece una demagogia infinita. Un ejemplo de la alcaldesa. Y Vox, por favor. Vox. Si os parece, voy a hablar de ahora. No del 2015, ni del 11, si de ahora ni del 8. estoy hablando. Más que nada porque las Ayudas elecciones... a los autónomos no, pero que ahora, digo que las cuando lo elecciones son del necesitan. 2023, por si no lo Vamos a sabíais. escuchar. Pero es que hay que poner Vamos a escucharle, hoy, Charlie. ahora mismo, Vamos a escucharle. empresas inactivas en Castilla-La Mancha. De todas las empresas que hay, un 47% están inactivas. Eso es una radiografía interesante. Que los datos, hay que saber qué datos hay que mirar. Autónomos, pues mira, yo soy autónomo y aprovecho ya para decirle a Mohamed, mira, a mí claro que me preocupan los bares cerrados. Aparte había también tiendas de comercio de todo tipo. Tú ten en cuenta que un autónomo abre un negocio, si puede y le va bien, luego se compra una casa. Si no, me vas a decir a mí cómo te puedes comprar una casa si no tienes trabajo. Entonces, claro que me preocupa. Me preocupa por eso y por la esencia que supone para Talavera su comercio. También. Claro, pero mira, es que también hay que tener en cuenta otra cosa. Es que hablamos de cosas muy generales. Pero de la reforma laboral. Bueno, vamos a ver. Es que estas elecciones son municipales y autonómicas. Y hay que tener claras las competencias de cada administración. Pero también hay que tener eso hay que sabérselo y hay que traérselo aprendido. Mira, ¿un ayuntamiento qué puede hacer? Pues un ayuntamiento puede, por ejemplo, poner en marcha bonificaciones potestativas en el IBI para familias numerosas, en el impuesto a actividades económicas para empresas de nueva implantación o creación. Y aparte, luego, la comunidad autónoma tiene también capacidad legislativa. Y yo termino solamente con cuál es el concepto nuestro de por qué hay que bajar impuestos y cómo eso puede funcionar. Primero, es que el gasto hay que hacerlo eficiente. Tenemos que detectar partidas que se están gastando que no son eficientes y el dinero hay que gastarlo en lo importante. Y si tú bajas los impuestos, vas a generar más trabajo y efectivamente vas a recaudar más. Y además que lo dice el refranero y dice, yo prefiero tener muchos pocos que pocos muchos. El 28 de mayo los que hablarán a través de una papeleta son los ciudadanos, ustedes, de todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo. Y lo que hemos querido escuchar de nuevo, porque lo hacemos de vez en cuando aquí en el Braserillo, es el sentir de la calle, de la gente, de los jóvenes sobre todo, de los menos jóvenes. Hemos sacado nuestras cámaras y nuestros micrófonos a las calles para hacerlos suyos y requerirles su opinión. ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Cómo están viendo el desarrollo de esta pre-campaña? ¿Qué piensan de ustedes, cuatro, los políticos, por ejemplo? El Braserillo sale a la calle y escuchamos a la gente. La política actualmente se centra un poco en la crispación, ¿no? Y en buscar enfrentamientos entre derecha e izquierda y esperamos pues una campaña, digamos, austera. Pues me imagino que prometerán grandes proyectos en todas las ciudades y que luego ya veremos si se cumplen. Además, este año con los fondos Next Generation de la Unión Europea, pues prometerán pues más grandes proyectos. Bueno, lo primero es acabar con esa crispación y esos enfrentamientos y solucionar de verdad los problemas de los ciudadanos. Hacer un pacto nacional de educación, que ya va siendo hora, lo mismo con la sanidad, y mejorar los servicios públicos que no se mejoran solo con palabras, sino con inversión y con gasto público. El insulto, lo habitual, insulto, el desprecio y la crispación, pero eso forma ya parte del lenguaje político habitual. Sí, está muy crispada, está muy intolerante por ambos lados y bueno, las campañas siempre exacerban estas cosas. Yo creo que se trata más de defender sus propuestas que no de meterse con las del otro. Simplemente proponer alternativas y defenderlas. Pues un poquito más de implicación en todo. No que solo a lo que a ellos les conviene y los ciudadanos no estemos como tenemos que estar. ¿Cómo que va a ser la campaña? ¿Va a ser muy crispada o va a ser Es ya crispada. Es ya crispada, que la había empezado. Pero bueno, a mí me gusta que sea así. Hombre, yo soy partidaria de discutir y de hablar y de todo un poco. Que si no sería muy soso. Que no haya insultos. Pero no haya insultos. Que respeten y que no haya insultos. Eso sería lo más importante. Propuestas ahí. Pero ahora hace falta que las cumplan. Yo espero que las cumplan algunas.
Si de 10 propuestas se consiguen 5, pues son suficientes. Sí, pero a la hora de votar todo da mucho y luego no terminan sin dar nada. Como tienen muy poca credibilidad, pues no lo sé, poniéndose más de acuerdo y pensando más en el pueblo y menos en ellos, porque yo pienso que casi todos tienen muy poco sentido de Estado, ¿no? Pero que tampoco sé a quién votar. Tampoco hay muchas opciones, que no me da credibilidad casi nadie. No sé, está complicado el panorama actual. Pienso que la política es un tema complicado y que nunca va a haber algo que nos parezca bien a todos que hagan. Así que ya veremos cómo van las campañas y cuando toque votar, pues intentaremos votar al que mejor apañe. Al final yo creo que no va a haber ningún partido que te represente al 100%, entonces vas a tener un poco que cogerte al que digas, bueno, el que más me convenga a nivel económico y en esos aspectos. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Lo que han hecho en mi ciudad, pues en base a eso, si puedo también ver que a la hora de representarme en lo que es a nivel nacional pueden intentar hacer algo bien como han hecho donde vivo yo, pues adelante. Entonces por eso lo tengo tan claro, sí. Sí, un poco lo mismo, también un poco yo creo que lo que más pueda favorecerme a mí o a mi familia a nivel económico o a mi ciudad y un poco por ahí. Escuchen más al pueblo, que solo miran lo que tienen delante y que al final lo que repercute es en la ciudadanía y no en sus bolsillos. Que miren más, que escuchen más al pueblo. La verdad que sorprende la claridad y el criterio que sobre todo los jóvenes en esta encuesta que hemos hecho tienen en este sondeo a pie de calle. Esta sí que es veraz y sin ningún filtro, ¿no? O sea, bueno, pues elegimos a gente joven sobre todo, que nos interesa mucho que piensa, ¿no, Charo? ¿Qué te parece? Ojo, me da pena que cuando hablas de gente joven solo miras a Mohamed. Te estoy mirando a ti. Me da un también, poco de pena. porque es arrebatadoramente joven. ¿Qué opinas de ese sentir de la calle? La verdad es que da un poco de... a mí me da tristeza que al final, bueno, ya no una gente joven, porque había gente no tan joven, que la percepción que tiene de la clase política sea tan... Los insultos y esas sea cosas. Tan nefasta, que parece que es que no habitamos. Bueno, habitamos como el resto de la ciudadanía. Generalizan mucho. Claro, eso es, habitamos como el resto de la ciudadanía en la calle. Pues yo hago mi vida en mi pueblo y llevo a mis niños al colegio y hago la compra en las tiendas del municipio y soy igual que otra ciudadana más de mi pueblo o bueno, pues... Vamos, que haga una vida normal como cualquier otro de mis compañeros que están sentados a la mesa. Pero es verdad que lo de la crispación al final a la ciudadanía le genera cierto rechazo, porque lo que esperan de nosotros son gente moderada, son gente dialogante y cercana, y vernos, bueno, pues en las Cortes nos pasaba mucho que al final ese enfrentamiento y esa bronca pues genera rechazo. Bueno, pues habría una mujer que decía que le gustaba, bueno, que se den caña, pero es los menos. Al final es una caña, yo creo que moderada, y lo que esperan de nosotros es que seamos, bueno, pues uno más, que defienda sus intereses, pero con elegancia y con... Tenemos a dos alcaldes aquí, una alcaldesa y un alcalde. ¿Y en los plenos también es así, de Camarena? Bueno, intento que no. Es verdad que en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprende mucho ese capote torero para poder bandearlo, e intento que sea unos plenos elegantes, en el que reine el diálogo y la moderación, pero no siempre pasa. Bueno, vamos a ir a otro bloque de publicidad y enseguida entramos en las listas de espera, a ver si hay debate aquí o no lo hay. Y un alcalde veterano, ¿no? Decía, no, una chica al final, yo voto según me vayan las cosas en mi barrio, ¿no? En mi pueblo. ¿Es así como se dice siempre? ¿Se vota a la persona? ¿Se vota más que a las siglas bueno, yo creo que, a la figura? Por ejemplo, lo que estaba hablando Charo de la administración local, por así decir, por los ayuntamientos, pues el componente de la persona es muy importante. Es muy importante. Hay personas que generan confianza y arrastran votos, y hay personas que no generan confianza, estén indistintamente en el partido que estén, con las ideas que estén, y no arrastran votos. Yo entiendo que, como ha dicho Charo también en este sentido, que los políticos al final representamos el sentir popular, o sea que tampoco somos bichos raros. Somos un reflejo de la sociedad. Somos un reflejo real de la sociedad como Crispación tal, ¿no? también la tiene la gente, en los bares, en el fútbol, hay en todos momentos lados, puntuales, pero también soy yo, y creo y entiendo que es lo menos. Yo me acuerdo que mi primera legislatura 2003-2007 fue una legislatura tremendamente complicada para mí. Tuve una oposición
muy fuerte, muy crítica, muy tal, y fue terminar esa legislatura y doblé los votos, o sea que en ese sentido, bueno, a ver, pues... señores, tenemos aquí a Casas, a Charo y a dos futuribles, ¿no? Pero lo que van a hacer y donde están es en el primer escalón de la política, el más importante de todos. Para mí es el más importante de todos, porque los diputados que están allí en el Congreso de los Diputados o en el Senado, pues bueno, tienen su misión, pero es que la misión y a los primeros que nos encontramos es a vosotros, ¿no? A los que sois alcaldes y sois concejales, o seréis alcaldes o seréis alcaldesas, ¿no? Porque es a los primeros que... Yo siempre digo que son los que menos cobran, los alcaldes y los concejales de los pueblos, y los que más palos se llevan, ¿no? Porque se los están dando todo el día, oye, arréglame la calle, oye, que me falta esto, todo el día, y además 24 horas, ¿no? Seguro. 7 días, Charo, ¿no? Sí. 365, ¿no? Porque pasan cosas en los pueblos todos los días. Sí, eso es. Y eso es de agradecerles, que la gente quiera meterse en política, ¿no? Y que la gente joven también quiera acceder. Bueno, vamos a hablar de la lista de espera enseguida aquí en el Braserillo, no se vayan. Charlando, opinando y debatiendo. Hoy con Charo García Saco del Partido Socialista, con Pedro Casas del Partido Popular, con Mohamed de Izquierda Unida y con José Javier Camacho de Vox. Sigue siendo la sanidad un concepto que aparece, antes ha aparecido el empleo, como algo interesante en el que los partidos hacen especial hincapié y debate, pero sigue siendo la sanidad un concepto que aparece de forma insistente y en el que coinciden todos los partidos. Mejor sanidad, más avances, la carrera profesional para los profesionales sanitarios, más facultativos, mejores servicios, menos recortes y más personal. Eso es lo que piden los partidos. Y es que sigue siendo la sanidad, el servicio de salud de Castilla-La Mancha, un objetivo de todos y entre medias siempre alguna polémica, porque en este programa no se conoce un debate en el que la sanidad no haya aparecido y en el que no haya debate. Bueno, no falta, además, en este inicio de campaña electoral, el asunto polémico viene por las listas de espera en Castilla-La Mancha. Se ha dicho de todo, porque hubo a principios de este mes cierto lío con los datos de las listas de espera en la región, que el gobierno de García Page calificaba de erróneos y que pidió al Ministerio de Sanidad que volvieran a ser cotejados para su correcta publicación. El Ministerio publicó en principio que Castilla-La Mancha era la comunidad autónoma en España en la que los pacientes debían esperar más para una intervención quirúrgica en nuestro país, hasta 157 días de media, un dato que estaría por encima de la media nacional, que se sitúa en 122 días, y días después, una vez advertido el error en esos datos correspondientes al cierre de 2022, el SESCAM publicó que 33.275 personas esperan una intervención quirúrgica en la región, con una media de 106 días de espera, es decir, más bajo que la media. Es decir, de ser la comunidad con la lista de espera más larga, hemos pasado a la que menos en este país. Charo, era así, vaya lío con los datos que hubo. Eso es, pero sigue bueno, la polémica, pero bueno. Eso es, pero bueno, la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, ya advirtió que se trataba de un error humano. Solo hay que remitirse a la página de transparencia de la Junta, en la que se publican las listas de espera y se publican periódicamente, no como en otros tiempos, que dice el compañero que es que si no, siempre nos retrotraemos a otra época, pero es que era así. Antes se ocultaban porque no se publicaban. Ahora se publican en la página de transparencia de la Junta y se puede ver que fue un error humano esos tiempos de espera en las listas de espera. Entonces eran 106, no 147, y es 14 días menos que la media nacional. Así que bueno, pues ahí se puede ver la gran inversión que se hace en la actividad en los bloques quirúrgicos para intentar tener unas listas de espera con menos espera que la media nacional. Es gracias a la inversión, gracias a la inversión en sanitarios, en infraestructuras y en tecnología, que es lo que hace el presidente Emiliano García Page, aunque Pedro me diga que no con la cabeza, pero sabe en su interior que tiene razón. Lo niega con la cabeza, ¿por qué? Bueno, porque tenemos malas experiencias, ¿no? En este sentido, yo le quería recordar a Charo, es que de este tipo de cosas no se hablan, ¿no? En agosto del 2018 apareció en el boletín en el diario de Castilla-La Mancha el mayor recorte sanitario que ha habido nunca. Se suspendieron
se redujeron 13 zonas básicas de salud. En concreto, y bien que lo sé yo, porque el centro de salud y la zona básica de salud que se iba a desarrollar en Miguel Esteban se suspendió y se quitó del mapa. Y dijo que tenemos que seguir en el centro de salud de Quintanar. El centro de salud de Quintanar somos 30.000 almas, que es una barbaridad, y en el año 2009 se había dejajado ese centro de salud para hacer uno en Miguel Esteban y tener Miguel Esteban y el Toboso. Se lo cargaron con nocturnidad y alevosía. 13 centros de salud en ese sentido. Entonces, a mí me chirría mucho cuando hablan de eso y cuando hablan de otras cosas en ese sentido. Ahora, lógicamente, están hablando de que han camuflado un poco las listas de espera. Sí, es verdad, las listas de espera en Castilla-La Mancha, y si no hay que salir más que a la calle. Si todo el mundo se queja de las listas de espera y cuando le dejan, seguimos en 157 días, por muchos chanchullos que haga el gobierno. ¿Cree que son chanchullos? Yo creo que son chanchullos. Es una lista de espera sobre otra lista de espera. Yo creo que hay que sentarse y hay que preparar un plan de choque importante para reducir drásticamente esas listas de espera. Es que en el último año se ha incrementado las listas de espera en torno a un 39%. Eso es una barbaridad. Las esperas de operación quirúrgica han aumentado dramáticamente y hay que tomar medidas, lógicamente importantes, y dar el paso al frente para solucionar este problema, porque lo tenemos en la calle. Si no hace falta que lo diga ninguno de los que estamos aquí, hay que preguntar en la calle qué es lo que pasa con la sanidad. Y todo el mundo se queja, pues a mí me han dado cita para no sé cuánto, pues a mí me ha tocado para no sé cuánto. Bueno, yo creo que la sanidad del siglo XXI tiene que ser de otra manera. Bueno, ¿qué dice Mohamed? ¿Qué dice Izquierda Unida sobre este asunto? Yo creo que los 4 que estamos aquí estamos de acuerdo que 157 días son muchos. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Vale. El problema es que llevamos 8 años de gobierno del PSOE y llevamos 8 años con el mismo problema, dentro de lo que cabe. Ahora nos vamos a poner a discutir... Son 106, Mohamed, no 157. 106 son muchos, estamos son de acuerdo. menos que la media nacional. Lo que decía el Ministerio de Sanidad, después de corregir el error, 106 según el PSOE. 106 son muchos, estamos de acuerdo todos también, ¿verdad? La conclusión a la que quiero llegar es que no queremos que se financie una cuantía presupuestaria para que mermen estos números. Lo que queremos es que se invierta un 3% del Producto Interior Bruto. Con esto, dejar que tranquilamente la región funcione y no acotarla. Otra cosa que hay que tener clara es que el objetivo no es reducir las listas, es que desaparezcan directamente. Y eso se tiene que hacer de una manera en la que invirtiendo ese 3% de manera eficiente lo podamos conseguir. Ojalá, no haya lista de espera. ¿Y Camacho qué dice sobre este asunto de la lista de espera? Fíjate que hay por esa al menos, utopía que dice aquí. Hay al menos 3 tipos de mentiras, por lo menos 3. Las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Y claro, son 156, o 157, son 106. Oye, Ministerio, por favor, corrígelo. Claro, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Y además el Ministerio de Sanidad, que tiene un historial bastante bueno de corrección de cifras. Pero la cuestión no es que venga aquí un señor de Vox a meter el dedo en el ojo. Es que lo dicen los médicos, lo dicen los pacientes. Si tú escuchas a los médicos, te dicen directamente que el servicio de salud ha borrado miles de pacientes de la espera quirúrgica de más de 180 días. Lo dicen ellos. Cualquiera conocemos a gente que tiene que ir al especialista o que ha pasado por un periplo de que va, por ejemplo, al médico, que le duele la espalda, junio del 2022. Tiene que ir a hacerse unas radiografías, luego tiene que volver al médico de cabecera. El médico de cabecera lo deriva a rehabilitación. Pasa a día de hoy, junio del 22, a día de hoy, abril del 23, todavía no se ha producido la rehabilitación. Es que esas cosas pasan en la sanidad de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, podemos hablar de cifras si queréis, pero es que la realidad, y vuelvo a repetir, que no lo digo yo, que es que lo dicen los médicos y los pacientes. Vamos a recuperar una pieza en la que se hacía alusión a esa solicitud por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para tener más datos, de corregir esos datos de la lista de espera. Es Blanca Fernández, la consejera de Igualdad y también portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, la que también hace una argumentación, una interpretación sobre por qué se produjo ese error que, como ha dicho también Charo, ha sido un error humano. Lo vemos y lo escuchamos. Castilla-La Mancha solicita una revisión del informe semestral de listas de espera por parte del Ministerio de Sanidad.
Tras la publicación de los datos correspondientes al cierre del año 2022, el Gobierno regional ha advertido un error en los mismos. A lo largo del día de ayer, la Consejería de Sanidad le solicitó formalmente al Ministerio que subsanase los datos, porque son datos absolutamente erróneos. Ahora mismo en Castilla-La Mancha tenemos una media de tiempos de espera de 106 días, lo que se encuentra por debajo de la media nacional y lo que es un tercio si lo comparamos a cómo estábamos después de la pandemia, ¿no? La pandemia hizo muchísimo daño. Ya saben ustedes que hubo mucha gente que tuvo que esperar porque lo urgente era salvar las vidas de las personas que tenían COVID. En ese momento, ya saben ustedes que era una situación de guerra, provocó pues un alarmante incremento de los tiempos de espera. No solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España. Y bueno, pues se han redoblado los esfuerzos. En este momento estamos en un tercio de esa cifra, por debajo de la media nacional, y lógicamente lo razonable es que los datos se publiquen correctamente. Los datos correctos de la comunidad están publicados en el portal de transparencia desde el pasado mes de enero, tal y como se realiza desde el año 2015, en aras a la transparencia con la sociedad de Castilla-La Mancha. Hemos dejado claro en esa pieza que hace unos días también se emitía en esta televisión. Yo creo que dice, ojalá, Mohamed, desaparezcan todas las listas de espera, ¿no? Claro, todo es lo que queremos. Tenemos una sanidad pública extraordinaria en España. Eso de gratuita no, porque la pagamos en la nómina, los que tenemos la suerte de tener nómina, ¿no? O sea, no, eso de gratuito no es así, no existe, porque se paga con nuestros impuestos, ¿no? Pero, Charo, llegar a esa lista de espera es muy complicado, ¿no? Eso no sé si existirá en algún sitio del mundo, no lo sé. Pero ¿es mejorable la sanidad? Claro que mejorable, todo es mejorable, ¿no? Es mejorable, efectivamente, pero es que no se nos olvide que venimos de una situación que ha tensionado muchísimo el sistema público sanitario. Estamos hablando del COVID, que ya creo que no nos acordamos, pero viendo fotos del año pasado, por esta época, seguíamos con la mascarilla todavía puesta. Entonces, venimos de un sistema, de una situación terrible que hemos vivido todos y todas y parece que se nos ha olvidado, y el sistema sanitario pues se ha resentido, claro que sí. El esfuerzo inversor de Castilla-La Mancha, pues somos la cuarta comunidad autónoma con mayor esfuerzo inversor y con mayor inversión que hay en sanidad de toda España. Eso es una realidad, aunque me neguéis con la cabeza. Entonces, el esfuerzo inversor está hecho. Fijaos, la plantilla del SESCAM es la mayor que nunca ha habido en toda la serie histórica que ha habido, la mayor de nunca. 37.000 personas trabajan en el SESCAM, después de los recortes que hubo en la época de Cospedal, con 6.000 despidos que hubo, 37.000 personas trabajan ahora mismo en el SESCAM. 1.000 millones de euros en infraestructuras, 3.000 millones en tecnología para esas listas de espera que sean cada vez menores. Entonces, y como bien ha dicho la consejera, desde el 2015 se publican en el portal de transparencia las listas de espera, antes no había. Entonces, ¿hay un compromiso con la sanidad? Por supuesto. Para tener una mejor sanidad pública es lo opuesto que teníamos antes, de recortes, de privatizaciones y de despidos. Pues ahora hay más inversión y tenemos una mucha mejor sanidad. Pero claro, venimos de una situación muy difícil y muy comprometida que muchas comunidades autónomas todavía no se han repuesto. Hablaba Paco Núñez, lo suele decir casi todos los días cuando hay un meeting, lo que digo, ¿no? Un acto político, ¿no? Sí. Que va a apostar más por la sanidad. Pero teniendo aquí a gente del mundo rural que vive en los pueblos, precisamente, en Camarena, el caso de Charo, en Casarrubios del Monte, el caso de Serrano y el caso del alcalde Miguel Esteban, la sanidad en el mundo rural, en Castilla-La Mancha, ¿cómo anda? Bueno, yo creo que anda en algunos sitios, anda equilibrada, y en otros sitios, como he dicho anteriormente, anda bastante desequilibrada. Yo en mi comarca, que es la que conozco en profundidad, bueno, yo creo que había una cosa clara, es lo que me he referido anteriormente, a la zona básica de salud de Quintanar, que engloba casi a 30.000 almas. Es una auténtica barbaridad eso. Pero, y a nivel regional, que también, como secretario general de un partido como el PP, provincial, en la provincia sí, pero también tiene esos datos. Bueno, entiendo que hay zonas que son manifiestamente mejorables,
Y entiendo que lo que decía la compañera Charo, que hemos mejorado y que tenemos más gente que nunca y demás, bueno, también es verdad que tenemos un presupuesto muchísimo mayor. Hemos pasado de un presupuesto de 5.800 millones que tenía Cospedal a 12.500 que tiene ahora Emiliano García Paje. Claro, es que si no mejoramos en ese sentido, pues mal andamos. Pero realmente tenemos prácticamente todos los hospitales nuevos y viejos prácticamente todos saturados. Por tener una sanidad hay gente de calidad, que para que le den Pedro, una habitación son 3 o 4 o 5 días. Eso es una auténtica barbaridad. Hay que las cabezas pensantes también de la sanidad pues tienen que ejecutar planes un poco más imaginativos y con más eficacia. Y el cierre de las plantas de hospital que había antes, la privatización y los despidos, eso hacía que tuviese una mejor sanidad en los pueblos. Por ejemplo, fíjate, cuando gobernaba Cospedal iban a cerrar las urgencias nocturnas de mi pueblo. Ya que hablas del tuyo, porque como vamos de lo concreto como si fuese algo genérico, pues si hablamos de lo concreto para ir a lo genérico, Paco Núñez quería cerrar las urgencias rurales de Camarena y no lo cerró por una sentencia judicial. No, bueno, ha señalado Cospedal, que Paco Núñez en ese momento, como es el heredero de Cospedal, Cospedal quería cerrar y nosotros recogimos firmas y las trajimos a presidencia. ¿Saben lo que hizo la presidenta? Mandarnos los antidisturbios. Mohamed. Una cosita, porque has dicho, nosotros también hemos recogido firmas para tener el tema. ¿Y te mandaron los antidisturbios? Nada, cero. ¿Te mandaron los antidisturbios en la puerta? Nadie, cero. Pues a mí me lo mandaron los señor Cospedal. Mohamed. Cero no mandaron. Una puntualización sobre... Quería hacer una puntualización sobre lo que dije antes, que ha sonado en esta mesa como utópico. Lo de mermar las listas. Lista de espera cero. Parece utópico, pero la única manera de conseguir... Parece utópico, pero podría conseguirse. Y aparte que podría conseguirse, yo pienso que la única manera de poder reducir esas listas es intentando que haya cero. Hay que empezar a trabajar en ello. Y eso es así. No tiene nada que ver, o sí, pero sobre esto tiene que ver con la sanidad, porque hablamos de accidente de tráfico. Hablaba hace poco con un importante ejecutivo de una marca automovilística, Volvo, que es una marca que mira mucho por la seguridad, siempre ha primado más la seguridad que el diseño, y me decía que tienen un reto que en el 2035, en sus coches, 2035 creo que era, muertos cero. Que no se produzca ni un fallecido en un accidente de tráfico en un coche de esa marca. De hecho, ya no son las cifras, afortunadamente, que veíamos, que escuchábamos los fines de semana y que uno como periodista también ha reflejado en los informativos, que eran cientos los fines de semana, y estamos consiguiendo lo que parecía una utopía. ¿Por qué? Por los vehículos, por la seguridad. Porque se trabajó para ello, se va a trabajar para ello. Mejores trabajos, mejores trabajadores, mejores avances, más tecnología, más sanidad y sobre todo más recursos. Y todo eso se puede conseguir, como ha pasado en algo que creíamos que era una utopía, ¿no? Señor Serrano, escuchamos. Otra vez Serrano, me dices. Perdona, Camacho, me lo acabas de decir por aquí. Yo me atrevo a sugeriros al equipo del programa que pongáis un contador en un lateral y cada vez que alguien diga Cospedal que se anote, ¿sabes? A ver cuánto llegamos. Pero aparece siempre. Yo no lo he apuntado. Aparece siempre. Pero me habría quedado sin hoja. Porque bueno, a ver, ha sido la presidenta de esta región, sí, pues habrá que mencionarla. Yo me acuerdo. Si yo también... Pero si yo también me Pero acuerdo. dejó huella. Pero claro, parece ser que dejó huella. Pero la cosa... No sé si yo no soy quien para juzgar si positiva o negativa, pero dejó huella. Barreda también. Porque Barreda también. Yo creo que Cospedal hace el programa con nosotros. La cosa es que, como vuelvo a repetir, como hay elecciones ahora en mayo del 2023 y tal, pues hombre, a lo mejor lo suyo es que veamos pues, lo que pasa ahora y cómo se puede solucionar, y a lo mejor seguramente pues los que nos están viendo pues les interesará más. Mira, hasta 3 años de espera en cáncer de mama. Eso es de hoy, o sea, de ahora. La Asociación de Afectadas de Cáncer de Mama, APACAMA, advierte desde Toledo de la situación de pacientes masectomizadas que llevan hasta 3 años esperando entrar en quirófano. Se trata de una intervención que no debe demorarse más de 12 meses. Luego llegará el día y el lacito del cáncer de mama, pero hasta 3 años. Esa es la situación. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Pues hombre, pues rebajamos los impuestos. Habrá que tener, hombre, claro, bueno, eso es lo que hacemos, pues rebajamos los impuestos. ¿Qué hacemos? No, vamos a escucharle. Claro, ¿Qué hacemos? Venga, una fórmula muy rápida, por favor, que estamos fuera de tiempo. Esto no es burro grande ande o no ande. Esto no es cuestión solamente de volumen. Esto sobre todo es cuestión de eficiencia. Ese concepto es que no lo termináis de manejar, porque se trata de que las cosas funcionen.
Pues sí, claro, efectivamente. Porque no habéis gobernado las nunca, cosas tienen que funcionar. Todo Entonces, a mí no me vale decir, aquí hay una inversión, ya, pero es que a día de hoy, 3 años de espera en cáncer de mama. Entonces, si no es eficiente, a lo mejor hay que buscar convenios sanitarios para zonas limítrofes. Privatización, ¿no? No, yo no he dicho eso, yo he dicho convenios sanitarios. Sí. Nosotros, desde luego, ya sabéis que partimos de la base de que una tarjeta sanitaria única sería bastante más beneficioso. Habrá que invertir en personal, con mejores contratos también. Habrá que, sobre todo, la plantilla es más grande que nunca. Más atención primaria. La atención primaria es posiblemente la primera barrera, yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Ahí es donde están las cosas que hay que bueno, mejorar. pero por parte del PP y de Vox no van a desaparecer los recursos, va a haber más trabajadores en sanidad. Si usted gobernara... Lo que ha dicho compañero Camacho en el tema de la eficacia. La carrera profesional también anda por ahí en el debate. Es un tema, pero sí es verdad que lo que he dicho un poco al principio, el lema es hay que hacer más con menos. No es cuestión de dedicar mucho dinero y gestionarlo mal. Y el PSOE ha anunciado esta misma semana, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, ha anunciado la activación de un plan de choque que está incrementando la actividad de los bloques quirúrgicos de los centros hospitalarios de la región. Pero dentro de esas propuestas del PSOE, por ejemplo, pues hemos escuchado que Paje sigue afirmando que nuestra es la comunidad autónoma que más invierte en atención primaria y que lo seguirá haciendo. O sea que eso, por dejar equilibrado todo, bueno, eso es lo que dice el partido. Bueno, vamos a hablar de alguien, por cierto, los cachondos que están ahí en realización, que son gente muy divertida, me soplan aquí por el pinganillo, me dicen, pues le estás haciendo la campaña en Casarrubios del Monte y que haga como en un cartel como Lobato en Madrid, que ha dicho, no soy Lobezno, soy Lobato, que podría ser, no soy Serrano, soy Camacho. Lo siento, de verdad, tenemos fijación con ese apellido. Tengo un muy buen amigo en Casarrubios del Monte que se llama Serrano y que siempre nos reímos luego por eso, porque decimos, mira, me llaman como tú. Bueno, vamos a ponernos, serios, tristes, Charo, Pedro, José Javier, Mohamed, un poco nostálgicos, ¿no? Porque es momento de homenajear, de recordar a alguien que se acaba de ir hace unos días. Me habrán escuchado decir que las cosas trascendentales pasan un martes, para que lo contemos aquí en el Braserillo, y tristemente el pasado martes 11 de abril fallecía a los 86 años una persona en Toledo, de esas que pasan por la vida dejando huella, pero dejando huella buena. Cipriano Fernández, el fundador de la ONG Socorro de los Pobres, una organización que nació para ayudar a los que, como a él le pasó, sufren hoy el hambre, porque Cipriano también recordaba siempre que tuvo que pedir en la calle para comer. De ahí que pusiera todos sus esfuerzos para que otros no sufrieran ese desamparo. Quizá fue la casualidad la que hizo que el martes pasado, el 11 de abril, precisamente no estuviera este braserillo encendido, no tuviéramos programa. O quizá fue porque el braserillo se quedó en silencio por la muerte, por la despedida de alguien muy querido en esta casa. En la ciudad de Toledo, querido y respetado por cientos de personas que le tienen que agradecer la labor que ha realizado durante tantos años desde su organización no gubernamental, desde su ONG, en la Bajada de San Martín de Toledo, donde Cipriano llevaba décadas repartiendo alimentos a las familias y personas necesitadas de la ciudad. Nuestro homenaje y recuerdo a un hombre comprometido, un santo, permítanme, en vida, una de esas personas que sí que es verdad que son santos, que ayudaba a las personas, a las familias sin recursos y que dedicó su vida con su bata blanca y su espíritu tan solidario a que otros pudieran hacer una cosa tan simple pero tan necesaria como es comer. Nuestro abrazo a Cipriano, a sus familiares, al que todos llamaban y que recordaremos como el amigo de los pobres. Lo llamaban el amigo de los pobres y durante años se dedicó a entregar comida a las personas que lo necesitaban desde su ONG en Toledo, ciudad en la que ha fallecido hoy a los 86 años. Nosotros estamos haciendo una obra, incalculable, se lo digo yo que es incalculable. Porque si yo cuando era pequeñito hubiese tenido esto, hubiese tenido el cielo abierto, Su nombre era Cipriano González y su labor de ayuda a quienes tenían hambre se convirtió en misión fundamental de su vida.
porque como más de una vez nos confesó, él conocía muy bien el sufrimiento que producía no tener alimento que llevarse a la boca. Como yo nací en el 36 y he pasado mucho hambre, y eso es el hecho de que yo haga estas cosas, mi vida. Cipriano nació en 1936 en la localidad toledana de Menasalvas, en un tiempo en el que la guerra fratricida devoraba al país entero, dejando a su vez miles de estómagos vacíos. Una experiencia que el niño Cipriano no olvidaría nunca y que haría que las lágrimas brotaran en los ojos del hombre cada vez que rememoraba aquellos años en los que, de la mano de su hermana pequeña, pedía comida para sobrevivir. Porque Cipriano siempre nos trasladó esa sensibilidad que se manifestaba a través de la emoción incontenible de quienes son capaces de sentir lo que siente el prójimo, porque ellos ya lo han vivido. De manera que aquí estamos para que traigan alimento todo aquel corazón que de alguna manera pues pueda hacerlo. También nos contó que fue fraile y en el recuerdo de aquella etapa de su vida mencionaba la ayuda a los demás, porque era lo que realmente le movía y por ello sabía que para dar ayuda es necesario también saber pedirla. Porque nos hacen falta alimentos como el comer. Si algún corazón puede traer alimentos, estoy en el puente de San Martín. Por eso hoy estamos tristes, porque Cipriano era una persona a la que apreciábamos, porque su labor tenía un valor inmenso. Hoy todos somos un poco más pobres. Gracias a todo el mundo, porque la verdad es que se está volcando como la gloria. Es emocionante ver que hay personas... La vida es maravillosa por gente como Cipriano. La vida merece la pena por gente como Cipriano. Y la vida pone a cada uno en su sitio y a él le puso en esa mano amiga, en esa mano solidaria. Él pedía a todo el mundo, a los supermercados y pedía a las empresas, y las empresas iban a su ONG a llevar alimentos, porque es triste todavía saber que hay gente que no tiene para comer, Charo, y el recuerdo de esta persona va a ser imborrable. O sea, yo creo que se ha ido satisfecho porque ha ayudado a mucha gente, y quizás se ha ido triste porque todavía quedaba mucha gente por alimentar, ¿no? Una frasecita, nada más. Nada, que la verdad que se hace el nudo en la garganta, porque siempre he tenido gran admiración por él y por lo que hacía, y por esas ganas de tender la mano a quien lo necesita. Y bueno, pues una gran admiración lo que sentía por toda su labor. Pedro. Bueno, yo lo definiría, yo creo que son personas necesarias en esta sociedad, claro, que tenemos. Son personas necesarias. Mohamed. ¿Qué vamos a decir, Jesús? Yo tengo 21 años. Gracias a Dios me ha tocado vivir en una época en España en la que el hambre no estaba muy extendida. Y conocer que ha habido personas que han vivido ese tipo de situaciones, pues entristece y es admirable ver cómo han conseguido salir adelante y poder ayudar a los demás. Pues mira que hay personas que pasan o que pasamos, y sin embargo hay otras que se quedan para siempre aunque se vayan. Sí, señor. Y yo creo que eso es lo que deberíamos decir. En nuestros corazones. Es una persona muy querida en Toledo, en toda la provincia de Toledo, y le recordaremos, vamos, que dedicaríamos un programa porque se lo merece el hombre. Cipriano, nuestro beso, nuestro abrazo y nuestro recuerdo. Último bloque, en la provincia de Toledo nos vamos a quedar y a ver qué propuestas me trae a mí, Charo, Pedro, señor Camacho y Mohamed para esta provincia que queremos tanto y que es tan maravillosa, ¿no? Hay muchas propuestas. ¿Tenéis muchas en el PP? ¿Tenéis muchas en el PSOE? Pues venga, enseguida las contáis aquí, en el Braserillo. Señores, el debate continúa aquí, en la publicidad. Estamos ya en directo, estamos al filo de las 12 de la noche, como siempre, recta final de este Braserillo. Hoy con políticos de PSOE, PP, Vox e Izquierda Unida. Y claro, son políticos que van a tener representación, podrían tener representación a partir del día 28 de mayo. En el caso de Charo García Saco, lo hemos dicho al comienzo, ella es la actual alcaldesa de Camarena y se presenta a la reelección, a su segunda legislatura.
tercera, perdón. En el caso de Pedro Casas, pues es un veterano de la política municipal, alcalde de Miguel Esteban durante varias legislaturas, pero que da un paso al lado, para que con nuevos bríos, pues la candidatura del Partido Popular también en el 28 de mayo dispute esa alcaldía de ese pueblo tan maravilloso, como todos los pueblos. Y Casarrubios del Monte, aquí tenemos al concejal actualmente de Vox, pero también candidato a la alcaldía, al señor Camacho, al que ya no le cambiamos aparecerá otra vez, pero te digo que algo hay que hacer con ese apellido. Bueno, y Mohamed, que nuevo en la política, pero con muchas esperanzas y con mucha ilusión, y candidato en esa candidatura de Chema Fernández de Izquierda Unida a la alcaldía de Toledo. A la alcaldía de Toledo. Bueno, y la provincia de Toledo, empiezo por ti. A ver, dice Pedro Casas, decía la publicidad, le faltan muchas cosas a la provincia de Toledo. ¿Qué crees que le falta? Porque claro, yo digo, vamos a hacer un ejercicio cada braserillo que coincida con la presencia de los políticos, representantes políticos de las distintas formaciones que concurren a estas elecciones, con propuestas en el territorio, para el territorio provincial, el más cercano, el de la provincia de Toledo, y plantearles qué políticas proponen en su campaña para el escenario provincial los partidos políticos. Recordemos que también está en juego el gobierno de la institución provincial, la Diputación de Toledo, donde también es diputado aquí el señor Casas, donde también se genera y se maneja un importante presupuesto que se reparte luego en los municipios de la provincia. Así que os pido, casi a modo de titulares, sería muy extenso entrar en particularidades y en cada ámbito, pero sí a modo de resumen, empiezo por ti, Charo, ¿qué programa, qué propone el Partido Socialista en esos programas, en esas áreas tan destacables como son las infraestructuras, la educación, la sanidad, la economía, las empresas, de cara a la nueva legislatura? A modo de resumen. Pues también, como has dicho, como dice el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, al final hay que tener ese alma social y ese cuerpo inversor, como tiene la Diputación de Toledo con esos 300 millones de euros en inversiones, pues en la provincia de Toledo, no olvidando que estamos en unas elecciones regionales y no provinciales, bueno, pues al final donde hay que seguir impulsando son las políticas sociales y, como no, la inversión. Inversión en comunicaciones, inversión en movilidad, en transporte, en el desarrollo industrial y empresarial que necesita, y bueno, pues sobre todo en esta zona de la Sagra tan tensionada en población, pues mejorar esos transportes, ese compromiso ahí firme de mejorar la movilidad de la ciudadanía, que no tenga que estar soportando todos los días tantos atascos, y sobre todo, bueno, pues en la sanidad y la educación, y en esta zona que tanto necesita, bueno, pues que puedan llegar a todos tus servicios, porque ha venido muchísima población en muy poco tiempo y no ha dado tiempo a generar todos esos servicios que necesita, y en esta legislatura pues se dará solución a este problema. Infraestructura, qué interesante lo que acaba de decir Charo, ¿no? Infraestructura, sobre todo en la Sagra, que dice que está muy tensionada. Bueno, ahí están, hemos hablado aquí en el Braserillo, las de peaje que también se ponían con acuerdos con el Ministerio y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Para que fueran, bueno, más barato utilizarlos. Pedro Casas, dice usted que además usted también tiene experiencia en la política provincial desde la Diputación, que hay muchas cosas que hacer en Toledo. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que sí. Prácticamente hay que tocar todos los palillos, como se suele decir, ¿no? En temas sanitarios, pues yo entiendo que al margen de los centros de salud, los hospitales, que me parece muy bien que lógicamente se renueven y demás, pero hay elementos que afectan mucho al mundo rural, como son los consultorios, que son prácticamente, siendo competencia exclusiva de la Junta de Comunidades, les toca reformarlos y demás, pues a todos los ayuntamientos, y yo creo que esas competencias las tiene que ir asumiendo ya la Consejería. Los consultorios necesitan una vuelta en líneas generales, los colegios necesitan una vuelta, además del apoyo, por supuesto, a los profesores y demás. Entiendo también que temas medioambientales, el tema de las depuradoras, vamos 20 años por detrás de la media española. ¿Hay pueblos sin depuradoras todavía? En mi comarca el 90% de los pueblos están sin depuradora. Lamentablemente nosotros tenemos una zona de reserva. Hemos pedido ya por activa y por pasiva el tema de la depuración de aguas y, bueno, pues oídos sordos en estos momentos y no hay nada.
Y yo quisiera también, en el tema de infraestructuras, yo creo que hay 3 ejes muy importantes que se tienen que desarrollar de una vez ya en esta provincia, que es la CM 410, que es unir y Illescas con Seseña, eso se quedó ahí, la autovía y se quedó sin unir, ya es necesario y creo que hay que unirla. Se va a desdoblar. Sí, pero no sabemos cuándo. ¿Esta legislatura? No, mira usted, mira, Charo, te voy a decir lo que he traído hoy. En el 2009 he traído una cosa que firmó el presidente Barreda, que se llamaba Autovía Trasmanchega, que consistía en unir Daimiel con Tarancón, y pasaban por pueblos de Toledo, por ejemplo el mío, en el 2009, y no hemos habido nunca más. Si quieres te traigo el tercer plan de carreteras que aprobó Cospedal, que también habría unas cuantas de infraestructuras que tampoco hizo. Hay una serie de carreteras y demás. Hay otra también que es muy importante, que es la autovía Toledo-Ciudad Real, que estamos todavía en palmita, no se sabe absolutamente nada. Bueno, se nos ha prometido muchas veces que se iba a desarrollar y cero. Y luego hay una muy importante, que ha estado este último tiempo también un poco en candelero, que es la A40 entre Toledo y Ocaña, que se han cambiado un poco lo que era al principio el primer tramo que había, que pasaba por distintos pueblos, y ahora parece ser que esos pueblos no convenía y se han ido un poco a otros. Pero esas 3 infraestructuras son esenciales para articular un poco la provincia. No han hablado de trenes. Esos que funcionan bien de momento, ¿eh? No sé cómo andará la cosa por Extremadura, pero bueno, claro, o lo usamos poco. Que nos gustaría tener, bueno, pues porque la gente tiene miedo a lo mejor a que ya se tira, pero de todas formas va la cosa mejor, ¿eh? Hay que decirlo todo, hay que decirlo todo. Que hay que mejorar la cultura del ferrocarril no solo en Castilla-La Mancha o en la provincia de Toledo, sino también en España. Pues sí, hay otros países que tienen cultura del ferrocarril. Carencias, que le falta, que le sobra a la provincia de Toledo desde el punto de vista de Vox. Hace un tiempo empezamos un trabajo de ver a cada zona de la provincia qué carencias podía tener, qué nos decía la gente, y llegamos a la conclusión de que al final todos nos nombraban las mismas cosas, con peculiaridades, en unos sitios más que en otros, pero al final todo se reducía a 4 o 5 cosas. Asistencia sanitaria. La gente se nos queja de que para ir a Toledo al hospital, que no hay buena comunicación, de infraestructuras. Al final se conectaban unas cosas con otras. Ya que hablo de infraestructuras y decía de tren, hombre, yo creo que la línea convencional de ferrocarril, eso es una cosa mejorable, que había que hacer algo. Y plantear también conexiones de la red de cercanías con la parte de arriba de Toledo, con la parte de la Sagra. Son cosas que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha también se pueden impulsar de una manera o de otra. En algunas zonas hay ocupación. Bueno, sabemos cómo están las competencias, pero seguramente alguna cosa se puede hacer. Hay zonas donde eso supone un gran problema. Y cuando hablamos también de desempleo, hablábamos antes de las medidas que se pueden llevar a cabo, económicas, para favorecer pues implantación de empresas, empleo, comercio cercano, pero que no quiero que se me olvide tampoco de infraestructuras, una cuestión que no se ha nombrado y que yo creo que es bastante importante, fundamentalmente para 2 zonas de la provincia de Toledo, que es la zona de la Jara y la zona de los Montes de Toledo, donde hay verdaderos problemas de abastecimiento de agua en verano, ¿eh? Bueno. En algún sitio para el consumo humano, en otros a lo mejor es más para explotaciones, pero hay unas infraestructuras que se deben acometer. Bueno, es que es muy extenso hablar de... Es una provincia importante, extensa, tiene muchos municipios. Y no han hablado ninguno de agricultura y ganadería en una provincia tan... El agua. Bueno, lo dedicaremos. No, y de agua. Bueno, el agua... Claro, el agua, pero el agua para las explotaciones que no cae. De toda la zona de los montes y tal. Mohamed, provincia de Toledo. Importante comentarle a mis compañeros del PP y de Vox que buenas propuestas, pero nada pasa por privatizar. Porque... No lo han dicho. De momento. No lo han dicho, pero se da por entendido que todas las políticas... Se da por entendido. Se nos presupone. No. Hombre, de lo que hemos hablado, en una carretera es difícil. Hoy ha anunciado Izquierda Unida y Podemos en Castilla-La Mancha que van a desprivatizar, si gobierna, si tienen la oportunidad de gobernar en Castilla-La Mancha, en Toledo, agua, basura... bueno, es que lo he escuchado a compañeros de tu partido y servicios públicos municipales que se desprivatizarían. Son propuestas vuestras. Sería lo lógico, porque, por ejemplo, los compañeros del PP y de Vox, lo que quieren hacer muchas veces, como están haciendo en Madrid y en otros lugares, es privatizarlo todo y así quitarse un peso de encima y que lo administre otro. Pues así no funcionan las cosas. Yo voy a hablar
personalmente de lo que he ido aprendiendo y de lo que he ido hablando con los ciudadanos de Toledo, y lo que más me ha... La sensibilidad que más te han hecho los llegar. Jóvenes ha sido primero lo de la salud mental. Está abandonadísima, y sobre todo también en Toledo. Yo creo que hay que fortalecer los servicios comunitarios para que la gente tenga ese apoyo psicológico si lo necesita y demás. Luego, otra cosa en la que me han mencionado muchísimo es la vivienda juvenil, garantizarla. Eso es importante. Y en la universidad, todos tienen problemas al final para pagar las tasas universitarias. Es un problema, porque no es normal que tengamos que pagar 2.000, 3.000 euros para poder estudiar. Están congeladas. Es que no. Vivienda juvenil, tasas de universidad, más tratamientos sobre salud mental. Sí, y ya por último... Que eso es provocado también por la situación, quizá, que muchos jóvenes también tienen a la hora de no entrar en el mercado laboral. Por supuesto. Y del futuro, ¿no? Y ya por último mencionar desarrollar una reforma fiscal justa, suficiente y progresiva, porque no es normal que el casco histórico de Toledo esté hasta arriba de pisos turísticos y que paguen una tasa de 4 euros. 4 euros. Ya pueden ingresar 600.000 euros o un millón, ya creo que varía, pero son 4 euros lo que pagan. A tu juicio habría que pagar... Creo que debería de estar regulado. Creo que debería de haber una reforma. Bueno, ¿os queda alguna cosita, alguna puntualización, Charo? Yo una cosita... Venga. Y luego voy yo. No pasa nada. Una cosita que quería agregar, porque esto también lo planteamos en Diputación. Yo creo que la provincia de Toledo es una provincia muy heterogénea. Tener en cuenta que, por ejemplo, desde lo que es la zona de La Mancha hasta lo que es la zona de los montes, la zona de la Sierra San Vicente y demás, hay bastante longitud. Hay bastante longitud y características totalmente opuestas, ¿no? Nosotros planteamos allí también que se estudiara un plan turístico, porque yo entiendo que la provincia de Toledo reúne condiciones. Estamos cerca de la capital, que es Madrid, estamos cerca de grandes urbes importantes, y es un potencial muy importante en los pueblos, en todos los sitios. Tenemos muchísimas, es un factor de desarrollo importante, muchísimas casas rurales que se están desarrollando en poblaciones, que nos dan buen servicio, que nos dan puestos de trabajo, que nos generan riqueza. Y como he dicho, si queremos sol, si queremos montaña, pantanos, hay una riqueza paisajística, faunística muy importante, y eso sería muy bueno tenerlo en cuenta de cara al futuro. Sí, señor. Además somos una provincia que acoge mucho turismo también, Charo, una pinceladita. Nada, solo que todavía los programas electorales se están elaborando y traer aquí cuestiones concretas es muy difícil, pero al final, bueno, hemos estado casi de acuerdo en lo fundamental, en el transporte, en la movilidad y en los servicios sociales. Así que... Se habla de agua, Charo. Una de las cosas que tiene Toledo es el mejor aceite de oliva del mundo. Lo siento, es así. De los mejores del mundo. También tenemos el mejor coto cinegético del mundo. Si somos el coto de Europa, es que somos también el mejor coto del mundo. Pero creo que el aceite de oliva, con mucho respeto a la gente de Jaén, creo que en Toledo, al igual que los vinos que están creciendo mucho. Pero es que me dicen mis amigos aceituneros altivos que si no llueve vamos a tener problemas a la hora del abastecimiento de ese oro líquido que es el aceite de oliva. Así que yo no sé si poner una vela a la Virgen del Prado, o a la Virgen del Valle, o a la Virgen de Camarena, o de Miguel Esteban, o del señor donde vive el señor Camacho ahí en Casarrubioso, en Cedillo. No sé si tú lo de las vírgenes... pero no sé, hacer algo, rezar a quien tengas que rezar para que caiga agua, porque lo vamos a pasar mal, y eso es no hay que tomárselo a broma, no hay que tomárselo a broma, y el mundo rural podría sufrir una tenemos importante... un problema, por ejemplo, en mi comarca, que es una comarca muy seca, la comarca de la Mancha Toledana, tenemos problemas de abastecimiento en algunos sitios, no de agua potable y demás, que de momento pues estamos conectados ahí a la mancomunidad del Río Algodor, que se abastece de Entrepeñas y Buendía, pero sí es verdad que tenemos un problema con los acuíferos, con los pozos y demás, hay restricciones, hay que ahorrar agua. Vivimos del viñedo
Claro. El viñedo es un cultivo que necesita, no mucha, pero necesita agua. Pero hay que ahorrar, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo auténticos problemas. Charo García Saco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí, de verdad, representando al Partido Socialista. Seguro que nos veremos de aquí al 28. Te deseo suerte. Gracias. Pedro Casas también le deseo suerte en su futuro, en su vida, y a su partido, y igual que al PSOE, igual que a Vox, señor Camacho. A partir de ahí El segundo es Iniesta, no es Serrano. Iniesta. Camacho Iniesta. Pues los dos, uno cantó el gol y el otro le marcó. Sí, señor. Se lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Pues la verdad el gol de nuestra vida. Yo lo he pensado. Pero Camacho que no me lo ha dicho cantó nadie. el gol Pues, e Iniesta, manchego. Que yo lo he pensado, pero que no me lo había dicho nadie hasta Iniesta ahora. marcó el gol de nuestra vida. Lleva usted los dos apellidos. Pero yo entiendo que este señor tiene personalidad propia. Muchas Muy por gracias, encima José de Javier, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mohamed, espérate, a ver, ¿cómo es? El Dilo. Mansouri y el Mouravet. Al Mansouri, el Mansouri. Mansouri. El Mouravet. ¿Y son los dos apellidos? Sí, el de mi tu padre y el de mi madre. ¿no? Tienes que reconocer que nos cuesta pronunciarlo. Nos cuesta. Lo reconozco y yo os ayudaré. Pero por eso le llamamos Está bien, Moja está bien. con cariño. Bienvenido. Gracias Muchas por haber gracias. venido. Y gracias también a mis compañeros, porque es Y la primera suerte. vez que vengo en televisión. Y te han tratado bien, ¿eh? Muy bien. Cuidado, que los hay más peleones, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Y hasta aquí este braserillo que hemos vuelto a encender después de una pausa por los días de Semana Santa y unos más de descanso. El martes serán los periodistas, los colaboradores habituales, los que vengan a opinar sobre la actualidad más cercana. Y hablando de colaboradores, pues hay alguien que se ha pasado al lado oscuro, pero lo digo con todo el cariño del mundo. Ha sido un colaborador que ustedes pues seguro que le van a ver, pero ya no como tertuliano, sino también pues como político, porque ha dado también ese paso y que respetamos y al que también le dedicaremos mucha suerte. Ya sabrán quién es, lo voy a dejar ahí. La actualidad más cercana, quedan exactamente 40 días para la cita en las urnas. La precampaña electoral se calienta, como este braserillo que tenemos aquí delante, y aquí analizaremos, entre otras cosas también importantes, cómo se desarrolla esa campaña. Hasta dentro de 7 días, cuídense mucho e intenten ser felices.